Hola y bienvenidos al vídeo de desempaquetado y montaje de Anker Solix X1. Por favor, tenga en cuenta que solo los técnicos debidamente capacitados e instaladores certificados están autorizados para configurar Anker Solix X1. Consulte sus instrucciones de seguridad para obtener más información. Puede pausar la pantalla en cualquier momento para revisar la información. Otros puntos importantes que debe tener en cuenta. No coloque los módulos en un área expuesta a la luz solar directa, fuego o material explosivo. Asegúrese de que la ubicación de la instalación esté protegida contra peligros, como inundaciones. Mueva el paquete al sitio de instalación y desempáquelo. Aquí está lo que necesitará para instalar Anker Solix X1. Las herramientas no son proporcionadas por Anker Solix. Aquí está lo que encontrará dentro de la caja del módulo de energía de Anker Solix X1. Puede pausar la pantalla si necesita ver las dimensiones. Para levantar el módulo de energía, utilice las asas izquierda y derecha. Hay dos pares. También hay dos ganchos en la parte trasera para montaje. Aquí está lo que encontrará dentro de la caja del módulo de batería de Anker Solix X1. Puede pausar la pantalla si necesita ver las dimensiones. El módulo de batería también cuenta con dos pares de asas izquierda y derecha para que usted pueda levantarlo. Además, en la parte posterior hay dos ganchos para montaje. Aquí está lo que encontrará dentro de la caja del controlador de respaldo de Anker Solix X1. En el controlador de respaldo hay dos pestillos a los lados, 4 agujeros para tornillos en la parte posterior y salidas en la parte inferior para los cables. Puede pausar la pantalla si necesita ver las dimensiones. Puede optar por instalar el sistema en el suelo o en la pared. Antes de la instalación, busque una ubicación adecuada. Tenga en cuenta el espacio de separación necesario para mantener el 11 alejado de objetos cercanos. Encuentre los montantes de los soportes y asegure los tornillos dentro de ellos. Tiene tres opciones para el espaciado de los agujeros para tornillos: 12 pulgadas, 16 pulgadas o 20 pulgadas. Marque una altura apropiada para instalar el soporte de pared. Coloque la placa base en los soportes izquierdo y derecho y asegúrela con los tornillos M4 de 10 mm. Utilice un nivel para posicionar la placa trasera del soporte en la pared. Marque los agujeros. Utilice tornillos M8 de 70 mm para montar los soportes en la pared. Por favor, confirme que el soporte está nivelado. Alinee la tarjeta de posicionamiento con la parte superior de la base. Asegúrese de que se adhiera tanto a la pared como al soporte de montaje. Alinee los agujeros inferiores de la tarjeta de posicionamiento con los puntos marcados en la pared. Marque los agujeros para el segundo o tercer soporte de montaje. Continúe marcando todos los agujeros necesarios antes de montar el soporte en la pared. Cuando esté listo /diagonal para montar los soportes, verá que hay tres opciones para el espaciado de los agujeros para tornillos. Estos son también de 12 pulgadas, 16 pulgadas o 20 pulgadas. Alinee los agujeros marcados con las ranuras apropiadas en el soporte de montaje. Asegúrese de que el lado de 30 mm esté orientado hacia abajo. Confirme que el soporte de montaje esté nivelado /diagonal. Si no lo está, ajuste. Repita estos pasos para instalar todos los soportes de montaje en la pared. Instale la primera batería en el soporte. Asegúrela con los cierres, alineando la batería con la placa base. Apile y bloquee las baterías y módulos de energía restantes, luego asegúrese de que estén alineados. Inserte calzas entre el soporte antivuelco y el gancho para evitar cualquier balanceo. Después de instalar,
Verifique una vez más que todos los módulos estén alineados y asegurados en los soportes. Para instalar el controlador de respaldo, presione hacia abajo el pestillo para abrir la puerta. Levante y retire la puerta. Desabroche los tornillos PM de 4-10 mm para desmontar el panel interior. Guarde los tornillos para reinstalarlos. Quite los pasadores de cable necesarios en la parte inferior del controlador de respaldo. Necesitará hacer esto antes de instalar el controlador de respaldo en la pared. Encuentre un lugar apropiado para instalar el controlador de respaldo. Utilice una distancia entre agujeros de tornillo de 16 pulgadas y verifique que el controlador de respaldo esté nivelado. Utilice 4 tornillos autorroscantes para asegurar el controlador de respaldo a la pared. Limpie cualquier polvo residual, luego verifique que el controlador de respaldo esté asegurado. Ahora puede comenzar a cablear. Retire los tapones antipolvo de todos los módulos BMS y puertos de energía. Adjunte las bridas incluidas a los módulos. Debe hacer esto antes de continuar con la instalación. Enrute los cables de corriente positiva de DC a través de las bridas e inserte los cables en los puertos de energía positiva de los módulos. Enrute los cables de corriente negativa de DC a través de las bridas e inserte los cables en los puertos de energía negativa de los módulos. Enrute los cables de señal RJ45 a través de las bridas, afloje las tapas de bloqueo, inserte los cables en los puertos BMS y finalmente gire las tapas de bloqueo para asegurarlos. Enrute los cables GND a través de las bridas. Asegure los cables con tornillos. Solo un recordatorio, los cables PE y RJ45 se aseguran con el mismo sujetador de cables. Cada cable de alimentación DC tiene su propio sujetador de cables. Corte cualquier exceso de sujetador de cables. Repita estos pasos para cablear cada módulo. Inserte un conector RJ45 con los resistores de terminación de 120 ohmios a través del fondo de la batería. Conéctelo al puerto BMS. A continuación, cubra el puerto de alimentación de C negativo con una tapa hembra y cubra el puerto de alimentación de C positivo con una tapa macho. Está listo para conectar el módulo de alimentación al controlador de respaldo. Necesitará un cable L1, un cable L2, un cable neutro, un cable de GND y un cable de señal. Asegúrese de que el cable de señal tenga la longitud adecuada. Primero, retire la cubierta del compartimento de cableado del lado derecho del módulo de alimentación. Gire los anillos internos para quitar los topes de la cubierta del compartimento. Adjunte las conexiones del conducto a las entradas de la cubierta del compartimento. Tómese un momento para preparar los cables de alimentación AC. Desnude 18 mm de aislamiento. Conecte los cables de GND, neutro, L1 y L2 al módulo de alimentación. Conecte el cable de señal al puerto PC SANCOM 1. Vuelva a colocar la cubierta del compartimento. Coloque un interruptor en el riel etiquetado como módulo de potencia 1 y asegúrelo con tornillos. Tenga en cuenta que la ubicación del interruptor puede variar según su ubicación y necesidades. Conecte los cables L1 y L2 al interruptor para el módulo de potencia 1. Instale los cables neutro y GND en sus respectivas barras de cableado. Conecte el conector RJ45 en el puerto con PCS del compartimento de cableado. Cableado de PV. Cableado de cargas de respaldo. Cableado de cargas no de respaldo. Instale el puente de enlace de neutro a tierra en el controlador de respaldo. Asegúrese de quitar el puente del panel aguas abajo.
Monte un interruptor principal en el controlador de respaldo. Asegure el interruptor principal con un tornillo M4 y 2 tuercas hexagonales. Conecte los cables L1, L2, neutro y GND respectivamente. Asegúrese de que el cable GND esté conectado a un anclaje a tierra. Y luego, monte los terminales del manguito de alambre en los extremos de los cables CTE e instale el bloque de terminales. Oriente la flecha en los transformadores de corriente hacia la entrada del cable. Conecte el conector del bloque de terminales en el zócalo etiquetado como grid CT. Si su controlador de respaldo no es su entrada de servicio principal, el interruptor principal está dentro del panel principal. Necesitamos conectar el controlador de respaldo al panel principal primero y luego pasar a través del medidor de energía hacia la red. Conecte los cables L1, L2, neutro y GND respectivamente. En este caso, el cable GND no requiere una correa de conexión a tierra del neutro. Ahora es el momento de conectar su sistema a Internet. Puede conectarse a través de Ethernet, WiFi o un dongle móvil. Si desea utilizar datos 4G, puede comprar un dongle móvil para hacerlo. Para conectar el dongle móvil, retire la cubierta del controlador de respaldo y busque un puerto en la parte superior. Retire las placas de los interruptores según sea necesario y vuelva a instalar el panel interior en el controlador de respaldo. Use los 7 tornillos negros incluidos para asegurarlo. Vuelva a instalar la puerta del controlador de respaldo. Instale las cubiertas laterales de la batería, comenzando desde abajo y subiendo. Alinee los clips de la cubierta lateral con las ranuras en la parte inferior de la batería. Presione las cubiertas laterales hacia abajo hasta que encajen en su lugar. Instale las cubiertas laterales en el módulo de alimentación. Alinee los clips de la cubierta lateral con las ranuras del módulo de alimentación. Presione las cubiertas hacia abajo hasta que encajen en su lugar. Fije los tornillos negros M4 de 10 mm en la parte superior. Adjunte el separador de goma a la ranura de la cubierta lateral derecha. Por último, retire el film de protección de la pantalla. Su instalación de Anker Solix X1 ahora está completa. Anker Solix. Live in power.